For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And to whom he justified, them he also glorified. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? May the Lord add his blessings to the reading of his word. And now, I want to speak on the subject of pardon. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora, quiero hablar sobre el tema de perdón. The Bible said here tonight that he gave us all things. Well, we certainly could not speak on all things, but we will take one thing that he has given us, and that is pardon. La Biblia dice aquí, en esta noche, que Él nos dio todas las cosas. Bueno, ciertamente no pudiéramos hablar sobre todas las cosas, pero sí tomaremos una cosa que Él nos ha dado, y esa es perdón. And I think that's a glorious word, to be pardoned, because we're all guilty of sin. Y yo pienso que esa es una palabra gloriosa, el ser perdonado, pues todos somos culpables de pecado. We've all sinned and come short of the glory of God, and God, through His Son, has pardoned us from this guilt of iniquity and sin. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, por medio de su Hijo, nos ha perdonado de esta culpa de iniquidad y pecado. And a pardon reminds me of a story I read once in the Revolutionary War, I believe it was. Y un perdón me recuerda de una historia que leí cierta vez de la guerra revolucionaria, creo que fue. That there was a man, a soldier, foot soldier, that did something that was the courts had found him guilty, and he was sentenced to be shot. I believe it was neglecting his post of duty in time of battle, and he was going to be killed by a firing squad. Que hubo un hombre, un soldado de infantería, que hizo algo que los tribunales lo habían encontrado culpable y fue sentenciado a ser fusilado. Creo que fue abandono de su puesto de deber en tiempo de batalla. Y él iba a morir fusilado por un pelotón. And one fella felt so sorry for this man until he finally made his way to the great president Lincoln. Y un compañero sintió tanta lástima por este hombre que finalmente logró acudir al gran presidente Lincoln. Lincoln, being a Christian gentleman, they said he was riding up in his carriage when the messenger met him. Lincoln, siendo un caballero cristiano, dicen que él iba llegando en su carruaje cuando el mensajero lo encontró. And he fell upon his knees and said, Mr. Lincoln, President of the United States, kind sir. He said, I ask mercy for one, knowing that you are a Christian and know that you have tenderness in your heart for the weary. Y él se postró de rodillas y dijo, Señor Lincoln, presidente de los Estados Unidos,
Bondadoso Señor, dijo él, pido misericordia por uno sabiendo que usted es cristiano, y sé que usted tiene compasión en su corazón por el agobiado. He said, my friend was at the post of duty or where he was stationed, but when the guns was roaring and the cannons firing, he got scared and he left the post of duty. Mr. Lincoln, he didn't mean to do it. He's a good man. Él dijo, mi amigo estaba en el puesto del deber en donde había sido asignado, pero cuando los fusiles rugían y los cañones disparaban, él se atemorizó y abandonó el puesto del deber. Señor Lincoln, esa no fue su intención. Él es un buen hombre. And now, in a week from this day, he must die by a firing squad. There's no way to save him except you will sign his pardon. Y ahora, en una semana a partir de hoy, él deberá morir frente a un pelotón de fusilamiento. No hay manera de salvarlo excepto que usted firme su perdón. Mr. Lincoln, with tears in his eyes, pulled a piece of paper from his brief and wrote on there, I, Abraham Lincoln, pardon this man of such as shall not die, and signed his name to it. El señor Lincoln, con lágrimas en los ojos, sacó un pliego de papel de su portafolio y escribió allí, yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre de tal cosa y no morirá. Y firmó allí su nombre. And the man gave him God's blessings and returned back to the prison and said to his friend, I have your pardon. And he pulled it out upon a piece of paper to show him. Y el hombre le dio las bendiciones de Dios y regresó a la prisión y le dijo a su amigo, tengo tu perdón. Y él lo sacó en una hoja de papel y le mostró. And the man said, don't mock me, here I'm fixing to die, and then come with such as that. I do not believe it. I just can't believe. That isn't so. Any man could sign his name, Abraham Lincoln. Y el hombre dijo, no te burles de mí. Estoy aquí ya para morir y vienes con semejante cosa. Yo no lo creo. Sencillamente no puedo creer. Eso no puede ser. Cualquier hombre pudiera firmar su nombre, Abraham Lincoln. He said, but this is the president's signature. Said, you are pardoned. And he turned his back and walked away. And the man died under the firing squad. Él dijo, pero esta es la firma del presidente. Dijo, estás perdonado. Y él le dio la espalda y se retiró. Y el hombre murió frente al pelotón de fusilamiento. And then here is a release from Abraham Lincoln, the President of the United States, to release this man, and yet they shot him. Y entonces, aquí está una nota de liberación de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, para dejar en libertad a este hombre. Y con todo, ellos lo fusilaron. So it was tried in the federal courts, and here was the decision. A pardon is not a pardon unless it be accepted as a pardon. Entonces, fue juzgado en los tribunales federales, y esta fue la decisión. Un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como perdón. So this tonight that I read that God gives us all things and He gives us pardon, it's pardon to those who want to accept God's word as pardon. Por lo tanto, esto que leí en esta noche, que Dios nos da todas las cosas y que Él nos da el perdón, es perdón para los que quieren aceptar la palabra de Dios como perdón. But it only just as read it doesn't mean that you are pardoned. Pero solo porque la leamos no significa que uno está perdonado. It means that you've got to accept it as your pardon. That God gave His Son to die in your stead. And then it's a pardon. Quiere decir que uno tiene que aceptar eso como su perdón, que Dios dio su Hijo para morir en el lugar suyo. Y entonces es un perdón. Released from guilt is what we wish to place on this. A pardon from God is a release from guilt. Absuelto de culpabilidad es lo que quisiéramos recalcar aquí. Un perdón de Dios es una liberación de culpabilidad. Not the turning away by psychological
doctrine of some sort that might in some way give you a little feeling that you have done what's right by joining church or taking up some creed. No el ignorarla por alguna doctrina psicológica que de alguna manera pudiera brindarle alguna sensación que usted ha hecho lo correcto por haberse unido a la iglesia o recibir algún credo. But it's a release from your guilt by the power of Calvary. Something has released you. There's no more guilt. Sino que es una liberación de su culpabilidad por el poder del Calvario. Algo lo ha liberado a usted. No hay más culpabilidad. The Bible says, I believe in Romans 5:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. La Biblia dice, creo que en Romanos 5:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now, a man, when he is released from sin, a man or a woman, there's no more desire in their heart to walk after the things of the world. Ahora, un hombre, cuando es absuelto del pecado, un hombre o una mujer, no les queda deseo en el corazón de caminar tras las cosas del mundo. He is freely pardoned and becomes a new creature in Christ Jesus, and his affections are set on the things that are above, where Christ sits at the right hand of God. Él es libremente perdonado y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y sus afectos están enfocados en las cosas de arriba, donde Cristo está a la diestra de Dios. He's freely released. He doesn't have to have some priest to tell him or some minister to tell him. He knows in himself that he is pardoned because he has accepted it upon the grounds that God sent it to him through Jesus Christ. What a feeling it is to be free from sin. Él es libremente absuelto. Él no necesita de algún sacerdote que se lo diga o de algún ministro que se lo diga. Él mismo sabe que está perdonado porque ha aceptado eso en base a que Dios se lo envió a él por medio de Jesucristo. ¡Qué alivio se siente al estar libre de pecado! I was told when the Emancipation of the Proclamation was signed for the slaves in the South many years ago that the set time that they were free was at sunup on a certain morning. Me fue dicho que cuando se firmó la proclamación de emancipación a favor de los esclavos en el sur, hace muchos años, que el tiempo establecido en que serían libres era al salir el sol en una cierta mañana. And they all got out from the old plantation, and many of the young men climbed way to the top of the mountain because they could see the sun come up first. And then the older man a little beneath that, and then the women and children at the bottom. And they were waiting a long time before daylight. Y todos salieron de la vieja plantación, y muchos de los jóvenes escalaron hasta la cumbre de la montaña, porque serían los primeros en ver salir el sol, y después los mayores un poco más abajo, y luego las mujeres y los niños abajo. Y estuvieron en espera mucho antes del amanecer. Because slave belts, hard trials had marked their life with sorrow, and they longed for that day, that when they know that they were pardoned. Pues el látigo bajo la esclavitud, las arduas pruebas, habían marcado sus vidas con angustia, y ellos anhelaban ese día cuando supieran que estarían perdonados. And the Emancipation Proclamation said at this certain day at sunup, they are free. And they were longing to see that hour when the sun come up, so anxious till they climbed the mountains. Y la proclamación de emancipación decía, en tal día, al salir el sol, quedan en libertad. Y ellos anhelaban ver esa hora, cuando el sol saliera, con tal ansiedad que escalaron las montañas. Oh, if sinners tonight could only be that anxious to know that you're pardoned. You're pardoned the minute that you accept Jesus Christ as your Savior.
then you are pardoned. Oh, si en esta noche los pecadores pudieran tan solo estar así de ansiosos por saber que han sido perdonados. Ustedes quedan perdonados en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Ustedes entonces quedan perdonados. They said that the young man waited, and as soon as the sun began to shine in the east, they screamed down to the older, "We are free!" And the older down to the women and children, "We are free because the sun was up." Dicen que los jóvenes esperaron, y tan pronto como el sol empezó a brillar en el oriente, ellos gritaron abajo hacia los mayores, "Somos libres", y los mayores hacia abajo a las mujeres y niños, somos libres, porque el sol había salido. Oh, when man has sold out to sin, and when the Son of God came up out of the grave that morning for our justification, I think it ought to be a scream across the nations. We are free from sin and shame, freely pardoned by the bonds of Calvary. Oh, el hombre se había vendido al pecado, y cuando el Hijo de Dios salió del sepulcro esa mañana para justificación nuestra, pienso que debió haber un grito por todas las naciones. Somos libres del pecado y la vergüenza, libremente perdonados por los lazos al Calvario. No greater thing could be given to the human race. No hay nada más grande que pudiera ser dado a la raza humana. When man sinned in the Garden of Eden, he crossed a great chasm, separating himself from the Eternal One. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él cruzó el gran abismo, separándose a sí mismo del ser eterno. Man at that time was eternal with God. He had no sickness, sorrow, or death. En ese tiempo, el hombre era eterno con Dios. Él no sufría enfermedades, angustias ni muerte. Man was not made to die. Hell was not made for man. Hell was created for the devil and his angels, and not for mankind, because they were created on earth to be sons and daughters of God. El hombre no fue hecho para morir. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y no para la humanidad, pues ellos fueron creados en la tierra para ser hijos e hijas de Dios. But when man sinned and stepped across the boundary line between right and wrong, he separated himself from God, leaving himself no way back. Pero cuando el hombre pecó y cruzó la línea divisoria entre el bien y el mal, él mismo se separó de Dios sin dejarse camino para regresar. He was totally lost. He could not come back because he had sinned. Él estaba totalmente perdido. No podía regresar porque él había pecado. But God, rich in mercy, accepted a substitute, because he had said, "The day you eat thereof, that day you die." Pero Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto, porque él había dicho, el día que de él comieres, ese día morirás. God's justice and his holiness requires death, because it's his word, and he must keep his word in order to be God. Y la justicia de Dios y su santidad requieren muerte, porque es su palabra, y él tiene que cumplir con su palabra para ser Dios. And now the love that he had for the human race, and yet had to see them separated from him, and the fellowship that he had with his children in the Garden of Eden, and that heartbroken condition that he's had to be in all that time, because his word said, "The day you eat thereof, that day you die." Y ahora el amor que él tuvo para con la raza humana, y tener aún que ver que fueran separados de él y del compañerismo que tenía con sus hijos en el huerto del Edén. Tuvo que estar en esa condición de quebrantamiento de corazón todo ese tiempo, por cuanto su palabra había dicho, el día que de él comieres, ese día morirás. Then we can rely upon this. Whatever God says is true, it must come to pass. God cannot take his word back, see, because he's infinite and he's eternal.
and his first decision is all-time decision. Entonces podemos depender de esto. Lo que Dios dice es verdad y tiene que cumplirse. Dios no puede retractarse de su palabra. ¿Ven? Porque Él es infinito y Él es eterno. Y su primera decisión es la decisión para todo tiempo. He doesn't have to take it back because he learned more about it. He's infinite to begin with. Él no tiene que retractarse porque haya aprendido más al respecto. Él desde un principio es infinito. And therefore, when God says anything, it's perfectly that way. It can never be changed because it's the perfect decision. Y por lo tanto, cuando Dios dice algo, así es perfectamente. Nunca puede ser cambiado, porque es la decisión perfecta. And then the way God acts upon the subjects that accepts His decision, it will forever act upon every subject that accepts His decision that way. Y entonces, la manera en que Dios actúa con los súbditos que aceptan su decisión, así actuará siempre sobre todo súbdito que acepta su decisión de esa manera. Therefore, if He made a way for a man to be saved, the first way He made has ever remained the same way. Por lo tanto, si Él proveyó la manera para que el hombre fuera salvo, la primera manera que Él proveyó siempre permanece igual. And if God promised healing to the sick upon faith to believe it, it ever remains that way. He cannot take it back. He must ever remain the same way. Y si Dios prometió sanidad para los enfermos, basado en la fe para creerlo, eso siempre permanece igual. Él no se puede retractar. ¿Ven? Él tiene que permanecer siempre de la misma manera. Now, God accepted a substitute for the man in the Garden of Eden, and that was the way of a blood sacrifice. Blood had to pay the price. And it's forever been the same. Ahora, Dios aceptó un sustituto para el hombre en el huerto del Edén, y fue por medio del sacrificio de sangre. La sangre era el precio a pagar, y eso siempre ha permanecido igual. There has never been any other way or anything else that ever took its place. It was blood, the only way that God receives His children back is by this blood substitute. Nunca ha habido ninguna otra manera o algo más que haya tomado su lugar. Fue la sangre, la única manera por la cual Dios recibe de nuevo sus hijos. Es por esta sangre como sustituto. No other price can be paid. Nothing else will do. God's first decision is always perfect and it's eternal. No se puede pagar ningún otro precio. Ninguna otra cosa funcionará. La primera decisión de Dios siempre es perfecta y es eterna. And we know that that's true because God can't lie and He cannot take His word back. Y nosotros sabemos que eso es la verdad, porque Dios no puede mentir y Él no puede retractarse de su palabra. Since that time, it's been God's only way and only place of fellowship with man. Desde ese tiempo, esa ha sido la única manera y el único lugar de compañerismo de Dios con el hombre. Now the subject was, now the word death means separation. Ahora el súbdito estaba. Ahora, la palabra muerte significa separación. When we die this way, it does not mean, or physical death does not mean that we are dead. Jesus said, He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth on me shall never die. Cuando nosotros morimos de esta manera, no significa nuestra muerte física, no significa que estamos muertos. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Now that death speaking of there is separation from the presence of God. Ahora, esa muerte de la que se habla allí es separación de la presencia de Dios. But the physical death that we have to go through here, yet it is not death. We're still in the presence of God. We move from this place to a closer place with Him in His presence. It isn't the death that we call death, what we call it here.
Pero la muerte física por la que tenemos que pasar aquí aún no es la muerte, aún seguimos en la presencia de Dios. Nos cambiamos de este lugar a un lugar más cerca a Él, en su presencia. Esa no es la muerte a la que nosotros llamamos muerte, como nos referimos a ella aquí. Remember, he said to the girl that was died, Jairus' daughter, she is not dead but sleepeth. And they laughed him to scorn. He, knowing that she was dead, that's their terms, she was dead. Recuerden, él dijo de la niña que había muerto, la hija de Jairo. Ella no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él con desprecio. Él, sabiendo que estaba muerta. En terminología de ellos, ella estaba muerta. But Jesus said she sleepeth, and he went and wakened her, and she came back to life. Pero Jesús dijo, ella duerme. Y él fue y la despertó, y ella volvió a la vida. Now, from Adam until now, man has tried to make his own substitute. He's tried his best to do something a little better than what God did it then. Ahora, desde Adán hasta hoy, el hombre ha procurado formar su propio sustituto. Se ha forzado en lo que ha podido por hacer algo un poco mejor de lo que Dios hizo allá. And that's just natural in man. Man is always trying to better something, to make it a different way. He wants to inject his own ideas into the plan of God. Y eso es natural del hombre. El hombre siempre está tratando de mejorar algo, para hacerlo de una manera diferente. Quiere inyectar sus propias ideas al plan de Dios. And that's why we stand tonight separated. The Christian people of the world by barriers, by denominational barriers. Y esa es la razón por la cual estamos separados en esta noche, el pueblo cristiano alrededor del mundo, por barreras denominacionales. It does this because that man has injected his own idea into God's plan. From Adam until now, as I've said, it's been that way. Nosotros, se ha causado esto porque el hombre ha inyectado su propia idea en el plan de Dios. Desde Adán hasta hoy, como he dicho, ha sido de esa manera.